Mi nombre es Margaret y el día que empaqué las pertenencias de mis hijos en la cajuela de mi coche, supe que estaba dejando más que una casa. Estaba dejando atrás la ilusión de que la lealtad familiar es incondicional. Ese viaje no fue una escapada, fue una declaración. Finalmente entendí que los lazos de sangre valen poco cuando faltan el respeto y la dignidad. Si alguna vez te han obligado a elegir entre la lealtad a tu familia y proteger tu propio bienestar o el de tus hijos, suscríbete. Te darás cuenta de que no eres el único que ha tenido que alejarse de lo que debería haber sido un lugar seguro. Hace 2 años, jamás me hubiera imaginado en esa situación. En ese entonces, mi matrimonio de 12 años con David acababa de colapsar, exponiendo grietas que había pasado años fingiendo que no existían. Por fuera, éramos la familia suburbana perfecta. David, el exitoso ingeniero de software, yo, enfermera pediátrica trabajando medio tiempo, y nuestros brillantes gemelos de 10 años, Jack y Emma, creciendo en un hogar cómodo con un jardín impecable. Pero tras las puertas cerradas, el silencio entre nosotros se ensanchaba con cada año que pasaba. Mi resentimiento crecía en las sombras, y su indiferencia no hacía más que ampliar la brecha. El divorcio no solo terminó con un matrimonio, destruyó la estructura de mi vida. Con los ingresos de David desaparecidos, de repente luchaba por mantenernos a flote con mis horas reducidas, aferrándome a la custodia compartida y a la pensión mínima que apenas cubría los gastos. Tuve que incorporarme al trabajo de tiempo completo sin colchón, sin respaldo, sin un plan real. Cuando mis padres, Marta y Richard, me tendieron una mano, solo hasta que te estabilices, Mandy, la tomé. Quería creer que los movía el amor y no la obligación. Sin embargo, crecer en esa casa me había enseñado otra cosa. Yo había sido la responsable, la hija que se mantenía dentro de las líneas, mantenía sus calificaciones impecables y nunca pedía más de lo estrictamente necesario. Mi hermano menor, Steven, era todo lo contrario, imprudente, consentido, adorado. Sus fracasos eran tropezones encantadores, y sus éxitos se exhibían como trofeos. Yo obtuve mi título en enfermería, combinando trabajos y noches sin dormir. Él abandonó la universidad y entró a una startup tecnológica respaldada por lo que mis padres llamaban un préstamo, pero que nunca esperaron que devolviera. A los 32 años, Steven ganaba 6 cifras, y yo aún me esforzaba por conseguir su aprobación. No me detuve a lamentar esas heridas antiguas cuando regresé a vivir con mis padres. No podía darme el lujo. Tenía que pensar en Jack y Emma. Jack con los bolsillos llenos de piedras y dibujos, Emma con su feroz sentido de la justicia y su cuerda para saltar siempre golpeando el pavimento. Ellos eran mi ancla en la tormenta, y me prometí que ese arreglo era temporal. Ahorraría, sacrificaría, haría lo que fuera necesario para construir un hogar solo para los 3. Al principio parecía manejable. Mis padres despejaron una pequeña oficina para dar a los gemelos un dormitorio compartido, y yo tomé la habitación de visitas al final del pasillo. Contribuía a la compra de alimentos, preparaba la mayoría de las comidas y enseñaba a mis hijos que el respeto era el precio de tener un techo sobre nuestras cabezas. Tomaba todos los turnos extra en el hospital, dejando a mis padres encargarse de las idas y vueltas a la escuela, algo que nunca me dejaron olvidar. Y entonces Steven y su esposa Melissa tuvieron a su bebé. El favoritismo que siempre había estado latente de repente estalló. Mis padres transformaron su comedor formal en un cuarto completamente amueblado para un bebé que ni siquiera vivía allí. La misma mujer que regañaba a Jack por dejar legos en el suelo ahora compraba a Eisen, su primer nieto, juguetes y ropa de diseñador que crecería demasiado rápido. Mis solicitudes de ayuda con los niños eran ignoradas con un Steven necesita más apoyo ahora. Al principio fue sutil. Pequeños desaires que traté de excusar, pero que crecieron. Llegó la Navidad y Jack y Emma recibieron calcetines y un solo libro cada uno, mientras Eisen estaba enterrado bajo una montaña de regalos. Los elogios fluían libremente para él, tal como para su padre a esa edad, mientras mis hijos, tan parecidos a su propio papá, recibían silencio. Construí pequeños refugios, noches de películas con palomitas en mi cama, misiones secretas al parque, un cuadro en el espejo del baño mostrando nuestro lento ascenso hacia un nuevo hogar. Pero el ambiente en esa casa se volvió tan denso que apenas podía respirar. Cada decisión que tomaba como madre era cuestionada. Los caprichos de Steven y Melissa se atendían, mientras a mis hijos se les decía que guardaran silencio, que se hicieran a un lado, que ocuparan menos espacio.
Para septiembre, el punto de quiebre llegó, envuelto en una sonrisa. Steven convocó una reunión familiar para anunciar su remodelación. Mi padre no dudó. Claro, se quedarán aquí. Tenemos mucho espacio, dijo. Mucho espacio si mis hijos eran empujados a las esquinas. Steven y Melissa se mudaron el siguiente fin de semana, y la transformación fue inmediata. De repente, Jack y Emma eran silenciados en cada siesta, regañados por cada juguete, eclipsados en cada habitación. La práctica de clarinete de mi hija se interrumpía por una llamada de trabajo. El logro artístico de mi hijo era ignorado en favor de comprar cortinas. Y cuando alzaba la voz, me decían que era celosa, sensible, ingrata. Aún así, me aferré a la paciencia, repitiendo mi mantra, solo unos meses más. Para noviembre me prometí que nos iríamos. Ahorraba, planeaba, buscaba un lugar propio. Pero con el paso de las semanas, quedó claro que la paciencia no bastaba. Algo más oscuro se estaba gestando, y aún no sabía que la línea que juré nunca cruzar sería forzada. A mediados de octubre, la casa ya no se sentía como un hogar temporal. Era el dominio de Steven y Melissa, con mis padres como cómplices entusiastas. Yo era inquilina de nombre, aunque al menos los inquilinos reciben respeto por pagar. El día que llegué y encontré que el medicamento para el asma de Jack era tratado como un lujo, mientras una silla alta de 400 pesos para Isen brillaba en la cocina, algo dentro de mí se quebró. El desprecio despreocupado de mi madre. Queremos que Isen esté cómodo mientras come con nosotros, seguido de su recordatorio agudo de que ellos tenían ingresos fijos, como si mis contribuciones constantes y los interminables turnos dobles que hacían no significaran nada. Como si los pulmones de Jack, su capacidad de simplemente respirar, fueran negociables. Emma fue la siguiente. Practicaba clarinete en su habitación cuando Melissa irrumpió, diciendo que Isen necesitaba su siesta y que ella tenía una llamada importante. Emma, siempre rápida para calmar, se disculpó y guardó su instrumento. Aunque más tarde lloró en mis brazos, había perdido su lección programada y ahora estaría desprevenida para su evaluación. Cuando sugerí a Melissa que podríamos organizar un horario, desestimó la pasión de Emma como un pequeño pasatiempo. Las lágrimas de mi hija aún estaban frescas en mi hombro cuando me mordí la lengua lo suficiente como para saborear sangre. Jack estaba más callado, retraído. Su maestra me escribió para preguntar si algo pasaba en casa, notando sus calificaciones bajando y su ansiedad creciendo. Cuando le pregunté suavemente, susurró, abuela y abuelo se enojan con nosotros por todo, pero nunca, nunca se enojan con Isen. Tenía 10 años, suficiente para reconocer la injusticia, demasiado pequeño para protegerse de ella. La última gota llegó en una cena familiar a finales de octubre. Mi madre, disfrutando la atención de los familiares, hablaba del desarrollo prodigioso de Isen, alabando cómo intentaba ponerse de pie con apenas 9 meses. Steven era igual a esa edad, Luego se volvió hacia Jack con una sonrisa afilada como cuchillo. Qué lástima que no lo heredaste de tu papá. David siempre fue atlético. Vi la cara de mi hijo derrumbarse antes de recomponerse, guardando su decepción dentro. Mi estómago se revolvió, pero no dije nada. No allí, no entonces. Al otro lado de la mesa, mi tía Susan me miró con compasión silenciosa. Más tarde, mientras lavaba los platos, me llevó aparte. Esto no es sano para ellos, Amanda, susurró. Merecen algo mejor que esto. Sus palabras resonaron con la duda que me había estado consumiendo meses. ¿Era yo dramática, demasiado sensible, como acusaban mis padres, o estaba viendo cómo la autoestima de mis hijos se erosionaba día a día bajo el favoritismo de sus abuelos? Entonces le confesé mi secreto a la tía Susan. Había firmado un contrato de arrendamiento, una modesta casa de 3 habitaciones, nada lujosa, pero limpia, cerca del hospital y aún en el distrito escolar de los Gemelos. Era nuestra. Casi nuestra. Fecha de mudanza, noviembre. Había estado guardando dinero, coordinando entregas, activando servicios. Era mi salvavidas, la meta final a solo días de distancia. Sus manos apretaron las mías. Bien, dijo con firmeza. No esperes más de lo necesario. Sostuve sus palabras como un escudo, porque cada día en esa casa se sentía como caminar descalza sobre vidrios rotos. Y entonces llegó el martes que me obligó a actuar. La sala pediátrica estaba en caos ese día. Temporada de gripe en pleno auge,
Niños miserables y madres agotadas. Alarma sonando por todos lados. Apenas tuve 5 minutos para un sándwich antes de revisar mi teléfono y ver los mensajes de Jack. Mamá, abuelo y tío Steven están moviendo nuestras camas. De Emma. Abuela dice que tenemos que mudarnos al sótano. Esto no es justo. De Jack. Mamá, por favor ven a casa. Bajaron todas nuestras cosas al sótano. De Emma. Odio estar aquí. El sótano es frío y asqueroso, y hay arañas. Me quedé paralizada, con el sándwich a medio camino hacia mi boca. Mis manos temblaban mientras llamaba, pero nadie contestó. Ni mis padres, ni Steven, ni los niños. Encontré a mi supervisora y, con la voz temblorosa, dije, emergencia familiar. Ella asintió sin dudar, ayudándome a reorganizar las coberturas para que pudiera irme. Aún así, fue una hora agonizante antes de poder salir. Y luego el camino a casa se sintió eterno. Mi mente reproducía cada olor a humedad, cada parche resbaladizo de moho que había visto en ese sótano. El asma de Jack. El miedo de Emma a las arañas. Mis hijos exiliados bajo tierra mientras su primo disfrutaba del sol. Cuando finalmente entré al camino de entrada, me quedé un momento sentada, agarrando el volante, obligándome a respirar. Luego entré a la casa. Jack y Emma estaban en el sofá, pálidos y con lágrimas en el rostro, abrazándose como sobrevivientes. Mi madre y Melissa estaban en la cocina con su té, como si nada hubiera pasado. Emma se lanzó a mis brazos. Dijeron, ya no merecemos los cuartos buenos. Ella sollozó. El abuelo dijo, la familia del tío Steven es más importante. Besé su cabello, intentando mantener firme mi voz. Suban arriba, cielo. Yo me encargo de esto. En la cocina, hice una pregunta. ¿Por qué las cosas de mis hijos están en el sótano? Melissa no parpadeó. Necesitamos más espacio. Ise necesita un cuarto y yo necesito una oficina. El sótano funciona bien para tus dos. Son mayores, se adaptarán. Mi madre finalmente levantó la mirada, con los ojos duros. Es la solución más lógica. Tus hijos están fuera la mayor parte del día en la escuela. Isen está aquí. Él merece comodidad. Cuando les recordé el asma de Jack, el aire húmedo del sótano, mi padre me hizo un gesto de desprecio. Puse alfombras viejas y luces extra. Estarán bien. Deberían estar agradecidos. Agradecidos. Mis hijos deberían estar agradecidos de ser empujados bajo tierra como si fueran una idea secundaria, mientras Isen recibía cuartos decorados en tonos pastel y muebles nuevos. Los miré a todos, mis padres, mi hermano, su esposa, y solo vi certeza ciega. Para ellos, esto era razonable, justo incluso. Steven sonrió con suficiencia. Melissa se encogió de hombros. Mi padre se enfureció por mi actitud. Mi madre negó con la cabeza por mis celos. Cuando volví la mirada a mis hijos, acurrucados en el sofá, algo dentro de mí se cristalizó. Los años de tragarme el orgullo, de aceptar migajas y llamarlo amabilidad, se desvanecieron. Hagan sus maletas, les dije suavemente. Emma parpadeó. ¿Qué? Empaquen lo más importante. Lo demás lo traeremos después. Detrás de mí, mi padre farfulló, no seas ridícula. Nadie te está pidiendo que te vayas. Pero yo ya estaba tranquila, firme en mi voz. No, ustedes lo dejaron muy claro, y nosotros merecemos algo mejor. La sala se sintió como un escenario. Los 4 de ellos alineados frente a mí. Mis padres rígidos de indignación. Steven confiado en su certeza. Melissa fría y distante. Jack y Emma corrieron escaleras arriba a recoger sus cosas. El golpe de los cajones y cremalleras marcaba el silencio. Estás exagerando, dijo finalmente mi madre, su voz llena de desdén. Esto es solo un pequeño desacuerdo familiar. Me giré hacia ella, firme como no lo había estado en años. Esto no es un desacuerdo. Movieron a mis hijos a un sótano húmedo sin mi permiso y luego les dijeron que su primo era más importante. Eso no es adaptarse. Eso es crueldad. El rostro de mi padre se oscureció. Después de todo lo que les hemos dado, un techo, comida, ayuda con los niños, nos pagas con este desplante como una niña malcriada. Casi me río. Niña malcriada. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en mi vida? Siempre dirigida a mí cuando me atrevía a pedir más que el mínimo indispensable.
Negué con la cabeza lentamente. Ustedes le dieron a Steven un préstamo del tamaño de una casa que nunca esperaron que devolviera. Transformaron su comedor en un cuarto para un bebé que ya tiene su propia casa. Han gastado miles en él en meses mientras se resisten a pagar el medicamento de mi hijo. Dime otra vez, ¿quién es la niña malcriada? Melissa cruzó los brazos. Es solo un cambio de habitación. Estás exagerando. La miré a los ojos, con voz baja. ¿Llamarías exageración a que alguien moviera a Isen a un sótano con moho sin avisarte primero? Por primera vez, desvió la mirada. Steven intervino, apoyándose en el marco de la puerta, con su sonrisa segura de siempre. ¿A dónde vas a ir, Amanda? No puedes permitirte un lugar propio. Volverás. Ahí estaba, la creencia que me había mantenido pequeña por tanto tiempo. Que no podía, que no lograría, que estaba atrapada. Dejé que el silencio se prolongara un momento y luego dije, están equivocados. Firmé un contrato hace 3 semanas. Nos mudamos el 1 de noviembre. La sala se congeló. Su incredulidad era casi cómica, como niños a los que les dicen que su juego favorito ha terminado. El rostro de mi madre primero se transformó en shock, luego en un dolor fingido. ¿Planeaste esto a nuestras espaldas? Corregí, lo planeé por mis hijos. Porque sabía que este día llegaría. Jack y Emma bajaron de nuevo las escaleras, mochilas al hombro, Emma con su estuche de clarinete, Jack con su cuaderno de dibujos y su dragón de peluche desgastado. Estamos listos, mamá, dijo Emma con firmeza. Y en su voz escuché una fuerza que me dio aún más estabilidad. El tono de mi padre bajó a un gruñido. Si sales por esa puerta, no esperes que te recibamos de vuelta. Lo miré, realmente lo miré. Al hombre que había pasado décadas intentando complacer, cuya aprobación había perseguido como una sombra inalcanzable. Solo sentí tristeza. Limpia y pesada. Había dejado de esperar ser bienvenida hace mucho tiempo. Llevamos las maletas al coche bajo sus escaleras. Mi madre retorcía las manos, Steven murmuraba sobre ingratitud, Melissa pretendía estar por encima de todo. Mientras abrochaba a Jack y Emma en sus asientos, mi madre corrió a mi ventana, su máscara de compostura finalmente resquebrajada. Amanda, por favor, suplicó, su voz repentinamente desesperada. No hagas esto. Hablaremos mañana. Solo no te vayas así. La miré a los ojos, suave pero firme. Mañana volveré por lo demás. Esta noche me llevo a mis hijos a un lugar donde los valoren. Y entonces conduje. El silencio en el auto era denso pero no pesado. En el espejo retrovisor vi a Jack abrazando a su dragón. Emma mirando por la ventana, con la mandíbula apretada. Ninguno lloraba. De hecho, ambos parecían más ligeros, como si un peso se hubiera levantado en el momento en que esas paredes quedaron atrás. Nancy, mi amiga del hospital, abrió la puerta antes de que tocara. Nos recibió en su cálida y acogedora casa, mostrando a los niños la habitación de invitados con suaves cobijas y aire limpio. Se desplomaron en la cama, exhaustos pero tranquilos. Más tarde, sentada en la mesa de la cocina de Nancy con una taza de té, solté un suspiro que no me había dado cuenta que llevaba conteniendo durante 2 años. Finalmente somos libres, susurré más para mí misma que para ella. Nancy tomó mi mano. Hiciste lo correcto, Amanda. Les mostraste lo que es el amor. Y tenía razón. El amor no estaba en la casa de mis padres, oculto tras condiciones y favoritismos. El amor estaba aquí, en la tranquila seguridad de una habitación de invitado, en la respiración constante de mis hijos mientras dormían. Estaba en los 3, finalmente libres, finalmente capaces de imaginar un hogar propio. Una semana después nos mudamos a nuestra nueva casa, una modesta casa de 3 habitaciones con pisos gastados y un pequeño patio. Pero nuestra. Vi a Jack y Emma correr por las habitaciones vacías, su risa resonando en paredes desnudas, y sentí lágrimas picar mis ojos. Arrastramos colchones, desempacamos cajas, colgamos dibujos y fotos. Emma practicaba clarinete en la sala sin que nadie la callara. Jack abrió su cuaderno de dibujos sobre la mesa de la cocina y comenzó a dibujar. Esa noche, nos sentamos en el suelo comiendo pizza directo de la caja, y me di cuenta de que teníamos todo lo que necesitábamos. Por primera vez en años, me sentí en paz. No porque la vida se hubiera vuelto fácil. No lo estaba. El dinero seguiría siendo escaso, los turnos largos,
pero porque teníamos un lugar donde el respeto y el amor no se racionaban, donde nadie era más importante que nadie. Y mientras arropaba a mis hijos en sus nuevas camas, susurré una promesa silenciosa: nunca.